Hace algunos años, en una campaña médica en Ecuador, iniciada por la Iglesia de Cristo, en un día de campaña, cuando recién llegábamos a abrir el lugar, normalmente se hacía en una escuela o en una universidad, donde había espacio para atender a las personas que hicieran fila. Cuando apenas llegamos, yo quedé anonadado, sorprendido, porque yo pensé, más de 3.000 personas, entre adultos, mujeres, hombres, niños. ¡Wow! Esto es mucha gente. No creí que llegáramos a atenderlos en el día. Le pregunté a un doctor, que era el director de esta campaña médica, y le dije: doctor, ¿cómo vamos a atender a tanta gente? Y él me respondió: uno a la vez. Uno a la vez. Y así se llama la predicación de esta mañana. Uno a la vez. Toda gran obra requiere una dosis de presunción de futuro, lo cual casi en todos los casos resulta ser aventurado, aún en las cosas que son pequeñas. Santiago es muy fuerte cuando habla. Dijéramos que como predicador de la palabra es muy duro con ella. Vamos ahora a los que decís: hoy mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El mismo Santiago, a continuación, va a dar como una especie de solución hacia el camino correcto, cuando dice en el mismo capítulo 4, versículo 15: el lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y termina la exhortación con una advertencia en el versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si uno entiende mejor esta última intervención, de que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, tiene que ver con que al presumir sobre cosas futuras, sobre lo que vamos a hacer o no vamos a hacer, debemos considerar primero al Señor. Y que si hacemos algo o no hacemos, es porque es o no en un momento la voluntad del Señor. Entonces hay que encomendarnos al Señor en lo que Santiago nos está diciendo. Curiosamente, hoy el hermano Gustavo habló del arca de Noé, y el arca de Noé es precisamente el primer punto de esta prédica. Es muy interesante que no nos pusimos de acuerdo, pero parece que la voluntad de Dios, para sus palabras y ahora para esta disertación de la palabra del Señor, tomar en cuenta a este hombre Noé, que es uno de mis favoritos de toda la Biblia. Es uno de mis favoritos. Yo creo que era un hombre no especial, era súper especial. Y Dios lo llamó a una obra tan grande
que Dios le pide a Noé es algo terriblemente difícil de hacer, muy complejo, muy complejo. Imaginemos por un momento el peso de la responsabilidad que Dios puso sobre Noé. Es como para perder la cordura, es como para volverse, ¿no? Él sabía que cada árbol que cortara, cada tabla que pegara, estaba condenando al mundo. No sé cuál sería la predicación de Noé, porque estaba pensando en eso. Quizás él predicaba solo arrepiéntanse. Y si se hubiesen arrepentido, tal vez yo dije, hey, Noé, no sé qué haces haciendo esa arca. La policía lo pidieron. Y bueno, les voy a perdonar, qué sé yo. O les estuvo diciendo, arrepiéntanse y hagan su propio arco, porque al mío no van a entrar. No cabe nada. No, quizá. O, bueno, hay posibilidades que uno puede imaginar. Pero lo más importante de este hombre, yo creo que es su confianza en Dios. No habla mucho de eso. Ni siquiera Noé reniega o dice, Señor, pero no hay nada de eso. Al parecer Noé confiaba plenamente en Dios. En medio de una generación perversa, la gente estaba pervertida completamente, había gran violencia. La idea de esa violencia era que Satanás quería acabar con la violencia con la simiente que iba a ser el Salvador del mundo, que era el Cristo. Así es que Noé seguramente tenía una gran confianza, una plena confianza en su Dios. Y no creo que empezó ahí mismo a buscar animales y a cortar árboles, no. Yo creo que eso no fue tan fácil. Porque Dios habló con él y lo llamó a él. Ahora él tenía que convencer a su esposa. Mira, vamos a meter en eso. Y ella, no, Dios, este está ayudando. Empezando porque, según la Biblia, no había llovido en la tierra, ¿me entiendes? Y él está hablando de lluvia y de mucha. ¿Qué será? Bueno, convence a su esposa, ahora tiene que convencer a sus hijos. Mi papá, mira lo que me dijo, a ver. Y cada digo, no, pobrecito. Bueno, en ese tiempo no había sanatorio que lo pudieran llevar. Y aparte de eso, después de convencer a esos muchachos, había que convencer a las nuevas. Eso sí es un problema. Menos mal que no iba a Las Vegas, porque si no hay sitio de tierra, legal. Sí, bueno. Conseguir, luego de convencer a todas estas personas, concebir un plan. Elaborar un plano de acuerdo al diseño que Dios le había dicho, porque Dios le dijo todas las medidas, de qué manera debía hacerlo, cómo hacerlo, calafetearlo por dentro y por fuera, con varilla, y hacer una ventana, qué tal. Bueno, todo eso tenía que tenerlo en cuenta. Y después de eso, cortar un árbol, hacer tablas y listones, y clavar una tabla a los pies, resultando con el tiempo un vehículo de salvación. Si este hombre hubiese fracasado en la empresa que Dios le encomendó, no estaríamos aquí. Porque todos descendemos de los que se salvaron en ese barco. 8 personas. Noé, sus 3 hijos y sus esposas. La esposa de Noé y la esposa de sus hijos. 8 personas. Toda la humanidad viene de ellos. El resultado fue algo maravilloso. Gracias a Dios por Noé.
en la cual Noé cuenta con una confianza plena en el Dios que le pidió hacer lo que le pidió hacer. Seguido a esta gran obra, vamos a ver otra, que no tuvo tan buenos resultados. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 11? La torre de Babel. Sí, todos conocemos la historia. Y cuando uno lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que la torre de Babel en sí mismo, como un proyecto, como ellos lo planificaron, era maravilloso, era excelente. Tenían un lugar en una región que se llamaba Sinar, en una llanura encontraron un buen lugar. Tenían los materiales, ladrillo cocido y asfalto en vez de cemento. Tenían un plan ambicioso: edifiquemos una ciudad y hagamos una gran torre. Inventaron el primer rascacielos, que llegue hasta el cielo. Ahora le llaman rascacielos. Entonces eso era algo ambicioso. Y para rematar, decía: hagámonos un nombre. ¿Para qué? Para tener una identidad, y lógico, como símbolo de la unidad. Creo que esos elementos eran importantes para la buena obra, que estaba bien planificada, bien concebida. ¿Y cómo iban a hacer esa obra? Un ladrillo a la vez. Un ladrillo a la vez. Y así empezaron. Pero, siempre hay un pero, cuando las cosas no funcionan, había un gran imprevisto. Y era que Dios tenía un plan. Ellos no consideraron a Dios. Aunque todo estaba bien planificado, Dios no estaba con ellos. Hay veces hacemos cosas así. Planificamos una gran fiesta por un cumpleaños o cualquier otra cosa. Y decimos: va a pasar esto, va a pasar aquello, hacemos invitaciones, pero si no consultamos a Dios, hay veces esas fiestas no llegan a realizar. ¿Me entienden? Y cositas que a veces decimos que van a pasar de un día al otro no pasan. Préstame 100 pesitos que mañana te los pago. Eso casi pasó a ser una mentira global. El calentamiento global, sí. Préstame 100 pesitos que mañana te los pago, no nos vuelve a ver uno a los 100 pesos ni a circularmente. Sí, hay que tener en cuenta a Dios en cada cosa, porque si no podemos cometer errores. Lo que está diciendo Santiago es que hacerlo de esa manera está mal, es pecado, no está bien. Pensemos en otra gran obra, ya no del Antiguo sino del Nuevo Testamento. Pensemos en la iglesia de Cristo como una obra. ¿Quién la hizo? Un hombre, Jesús de Nazaret, con un plan que más ambicioso que ese no puede haber otro: salvar al mundo. Para eso tenía que elaborar precisamente la iglesia como un vehículo indestructible para salvar al mundo. Mateo 16:18, cuando dice el Señor: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte no pueden contener a la iglesia del Señor. Era algo ambicioso, ¿verdad? Era un plan para la salvación. Y cuando esta iglesia nace en el mundo, Dios dice ese plan a través del apóstol Pedro. ¿Recuerdan Hechos 2:38? En el 37 ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Habían matado al Cristo, llevaban siglos esperando, lo llegaron a matar. ¿Qué haremos? Pedro les dice: arrepentidos
arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Amén. Todo lo que es para perdón de pecados es para salvación. Arrepentimiento y bautismo. Lógico que eso incluye la fe. Nadie que no tenga fe en Dios se va a arrepentir, puesto que si no hay Dios, ¿cómo va a arrepentir? ¿No es cierto? Pero tienes fe, te arrepientes y eres bautizado. Cada uno, o sea, uno a la vez. ¿Recuerdan en Hechos 2:41? Que se añadieron aquel día como 3,000. Uno no se imagina que los 3,000 se sumergieron al unísono cada uno, no, todos juntos, no, uno a la vez. Los apóstoles debieron estar, que sí. 3,000, una cosa aquí, unidos, ¿no es cierto? Pero 3,000 debió haber sido un trabajo, aún para los 12, debió haber sido un trabajo agotador. Pero uno a la vez. El Señor añadía uno a la vez. Cada día la iglesia, los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. O sea, como dice en el 2:41, los que creyeron su palabra, la palabra apostólica, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Uno a la vez. Así es que Jesús de Nazaret salva al mundo. Pensemos en un ejemplo. Hay veces algunos de los evangelistas muestran a Jesús hablando a multitudes, pero esas multitudes no llegaron a ser multitudes, pues no cayeron en paracaídas. Esas multitudes se volvieron multitudes porque iban llegando uno y a uno, porque uno a otro pasaba la voz. Hay un Galileo, hay un hombre de Nazaret. Iba llegando uno a uno hasta que fueron multitudes. Pero también vemos a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, haciendo el trabajo uno a uno. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? ¿Sí? Ese es uno de los textos más especiales de la palabra de Dios y que nos habla de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Pero uno a uno. Así lo hizo el Señor con la mujer samaritana. Ella dudaba, este judío debe estar loco. ¿Cómo? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. No nos llevamos, no sabemos, no estamos contrapunteados, no estamos bien. Y él empieza a hablarle y responde a cada pregunta de tal forma que ella va avanzando un poco más hasta llegar a comprender que quizás este hombre que le pidió de beber era mucho más de lo que ella se imaginaba al principio. En Jesús había demasiado amor para haberla dejado pasar. Seguramente no era una mujer nada importante en su pueblo, excepto por sus pecados. Quizás era la comidilla de todas las demás mujeres, porque era una mujer fracasada, no una vez, no, sino 5 veces, y el último era otro fracaso más. Sin duda no era muy joven, estaría vieja y arrugada, y también cansada. Pero estaba ahí porque tenía que tomar agua, estaba con su cántaro. Pero ¿qué sucede al final de esta historia? Que ella se le olvidó lo que tenía que hacer, abandonó el cántaro, se fue a la ciudad, no lo dice, pero yo la veo caminando, trotando, corriendo, gozosa, cansada, pero seguía corriendo hasta que encuentra a la gente en la ciudad y invita a la gente, venid, ven,
¿No será este el Cristo? Juan capítulo 4, versículo 28 y 29. ¿Saben algo? Hay veces tenemos demasiadas expectativas del futuro y de nuestra vida. Hay veces nos preocupamos demasiado, a veces las expectativas no son de gloria ni de éxito, sino que voy a poner mañana. Sí, no, el trabajo, sí, cualquiera. Sí, recuerdan a Jesús en Mateo 6, 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Y es curioso que Jesús hable aquí de su propio mal, porque lamentablemente las cosas que más nos preocupan hacia el futuro no son las buenas que nos pueden pasar, sino las malas que vienen. Entonces el Señor lo que está diciendo, miren muchachos, no se preocupen. En el versículo 33 de Mateo 6 va a decir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta iglesia no se distingue especialmente, y miren, un día como hoy fue especial para esta iglesia. No tuvimos un solo visitante por primera vez. Pregunto yo, ¿tenemos la confianza que tenía Noé cuando empezó a hacer el arca, que se demoró más de 100 años para construirlo? Pero que durante esos más de 100 años estuvo predicándole a la gente para que se arrepintiera, porque él sabía que si terminara el arca demasiado pronto, igual vendría el diluvio demasiado pronto, o quizás así lo presintió. O cuando nosotros fuimos bautizados y recibimos del Señor la salvación, el perdón de pecados, estábamos tan felices que queríamos traer a todo el mundo a este lugar, a nuestros parientes, a nuestros vecinos. ¿O es que todavía dudamos de la salvación del Señor? Hay veces como que somos muy apocados cuando nos comparamos con personas como esta mujer, que a nadie le importaba, pero que está en este libro como una heroína, como una gran dama, como una embajadora del Señor en este mundo para decirnos lo que significa ser salvo en Cristo Jesús. Necesitamos mejorar eso. Hoy más que nunca, en este país, se necesita evangelizar cada vez más. Uno puede imaginar que 40 millones de argentinos, sé que estamos cerca de ello, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente porque no conozco las estadísticas, creo que debe ser de 35 o 40 millones. Solo hay un puñado de cristianos de la iglesia del Señor. ¿Y cómo vamos a convertir a toda esa gente? ¿Cómo vamos a salvar a toda esta gente
familiar, en un amigo, en un vecino, que ustedes saben que necesita de la salvación, pero que nunca han invitado a este lugar. Vamos a invitarlos a este lugar. Pero antes de invitarlos, vamos a orar al Señor, para que el Señor nos dé sabiduría y para que el Señor abra el corazón de esta persona para aceptar la invitación. Entonces, no somos nosotros, sino Él quien lo va a traer a él o a ella a este lugar. Hagámoslo como un reto, como un desafío. Porque eso es verdad, es lo que Dios quiere. Me gusta el dicho judío: si salvas a una persona, has salvado al mundo. Recuerden, al principio de esta disertación, con esos más de 3.000 personas que habían en la calle, a las 7 de la noche, todos habían sido atendidos. Uno a la vez. ¿De qué manera vamos a salvar el mundo, hermanos? Uno a la vez. Jesús es el que salva al mundo y nosotros le damos una mano, uno a la vez. Dios les bendiga.